refrigerante es una sustancia capaz de absorber calor una vez que está colocada dentro del espacio refrigerado. También dijimos que usted vaya mirando información sobre los distintos refrigerantes y las distintas sustancias que se usan como refrigerantes, sus características, sus campos de aplicación, etc. Y en relación con los refrigerantes, digamos, simplemente para identificar la cosa, vamos a llamarle T sub 0 a la temperatura del refrigerante. Se entiende de que T sub 0 tiene que ser menor que T sub D. Y en, digamos, aplicaciones prácticas, si uno se pregunta cuánto menor tiene que ser la temperatura del refrigerante que la temperatura de diseño que se quiere alcanzar y mantener en el espacio refrigerado, podemos admitir de que esta diferencia podrá estar en el orden de 10 grados centígrados. A ver, hago un pequeño ejemplo. ¿Cuánto dijimos que es? Porque el otro día lo comentamos, la temperatura dentro del congelador de una heladera. ¿De qué orden? A ver, alguien que me recuerde lo que mencionamos. Menos 20 grados, ingeniero. Ya, dijimos que esto podría estar en el orden de menos 20 grados centígrados. Por lo tanto, asumiendo una diferencia de 10 grados centígrados, ¿cuánto será o sería la temperatura del refrigerante que hay que cargar en el espacio refrigerado? Menos 30 grados centígrados. Menos 30 grados centígrados. Entonces, debemos tener disponible una sustancia refrigerante a una temperatura de menos 30 grados centígrados que será introducida en el espacio refrigerado y cuando termine de absorber calor, porque su capacidad en algún momento se agota, la retiramos tal como planteamos el otro día. El asunto es que esta sustancia refrigerante, en el momento de ser cargada en el espacio refrigerado, simplemente para añadir algunos detalles más, podrá encontrarse en estado sólido. A ver, un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo clásico de refrigerante? Sustancia fría capaz de absorber calor que se encuentra en estado hielo. Hielo. El hielo. Este es el ejemplo clásico. O en su defecto, podemos mencionar otra sustancia refrigerante en estado sólido como es el hielo seco. Es importante que usted preste atención a esto que estamos mencionando como hielo seco y sería bueno que vaya investigando de qué se trata, aunque en alguna parte de la materia más adelante tenemos que darnos tiempo de hacer algunos comentarios sobre la obtención del hielo seco. Pero estos son dos ejemplos clásicos de refrigerantes aplicados en estado sólido. Eso no excluye la posibilidad de que el refrigerante se encuentre en estado líquido. Este caso que estamos mencionando va a ser el más común y corriente en los sistemas que operan de manera continua. A ver, aclaro lo que estoy queriendo decir con el calificativo de continua o continuo.
Suponga que el espacio refrigerado fuera una conservadora, entonces usted, digamos, opera colocándole hielo. Cuando el hielo se fundió y ya no tiene más capacidad de absorber calor, usted lo elimina purgándolo del espacio refrigerado. Para eso tienen unos grifos, ¿verdad? Las conservadoras. Si usted quiere seguir manteniendo el contenido, ¿qué debe hacer? Es decir, manteniendo frío el contenido, ¿qué debe hacer? Cambiar por otro Volver a añadir hielo. Volver a cargar hielo. Pero eso lo hace usted en forma manual y de manera discontinua, ¿verdad? O sea que hace una reposición del refrigerante por cargas. Cuando yo digo una reposición continua es que el refrigerante está entrando y saliendo de manera continua. Es decir, entra, absorbe calor y sale. Y esto no se corta mientras el sistema de refrigeración responsable de hacer esta operación esté funcionando. Este es el caso típico de una heladera. En esta categoría de refrigerantes usados en estado líquido podemos encontrar un montón de ellos. Entre los más, digamos, sobresalientes o más conocidos tenemos el caso del Freon 12, cuyas propiedades usted las conoce porque tiene las tablas que se les entregó cuando hicieron la materia termodinámica. Podríamos mencionar Freon 22 y podemos mencionar, por ejemplo, amoníaco, que es un refrigerante muy usado a nivel industrial, etcétera. Casi todos entran en esta categoría, o la gran mayoría, porque los sistemas de refrigeración deben operar de manera continua y de manera automática. Vuelvo a recalcar, este es el caso típico de una heladera. Una vez que usted la enchufa a la heladera, usted teóricamente no debería preocuparse más porque la máquina funciona de forma continua y automática. Finalmente, también es factible usar un refrigerante en estado gaseoso. Dígame cuál sería el caso típico. ¿Qué se le ocurre? Nitrógeno. No tanto como nitrógeno, porque eso no lo puede conseguir tan fácilmente, ¿no? El aire. Este por lo pronto está disponible y gratuitamente, pues, ¿no? Si hablamos de nitrógeno, hablamos de oxígeno, ya sabe que ahora con motivo de toda esta dificultad del COVID, son elementos muy buscados y caros, sobre todo el oxígeno, pues, ¿no? De eso estoy hablando. Entonces, nos vamos a encontrar con aplicaciones en donde la sustancia que se introduce en el espacio refrigerado es aire frío. ¿Cuál es el caso más notable de esta aplicación en esos términos? el aire acondicionado. El aire acondicionado, exactamente. Bueno, resulta que pensando en estas posibilidades de uso del refrigerante, como sólido, como líquido, como gas, hay que tener en cuenta, para, digamos, tomar algunas previsiones, qué es lo que le ocurre al refrigerante cuando absorbe calor. A ver, pregunto, ¿qué le ocurre al hielo cuando va absorbiendo calor? Se va derritiendo. Se va derritiendo. Bueno, en principio habría que examinar a qué temperatura se encuentra. Supongamos que el hielo, lo voy a poner por acá, se encuentre a una temperatura de menos 10 grados centígrados. Es decir, está como sólido, pues, ¿no? Porque por debajo de cero ya se encuentra el agua en estado sólido.
Entonces, si esta es la condición inicial, ¿qué le va a ocurrir? En principio, al ir absorbiendo calor, se va a calentar hasta 0 grados centígrados. Y entonces en esta condición se produce el fenómeno que se llama fusión, ¿cierto? Estoy hablando de condición de presión atmosférica. Y luego, una vez que está fundido, es decir, todo está como líquido, podría seguir absorbiendo calor, digamos, hasta 7 grados centígrados, que es cuando usted ya lo dice, bueno, ya no está contribuyendo mucho el líquido, y entonces lo descarga al medio exterior y hace una reposición. Entonces, lo que quiero que usted tome en consideración es que de menos 10 a 0, simplemente lo que ocurre es un cambio de temperatura sin que cambie el estado sólido de la sustancia. A 0 grados centígrados ocurre un cambio de fase. El sólido se vuelve líquido. Y de 0 a 7 grados centígrados nuevamente se produce un aumento de temperatura sin cambio de fase. Y entonces estas alternativas quedan abiertas para las distintas situaciones. Esto que estamos describiendo podría ser el caso típico del refrigerante usado en estado sólido. Es decir, si hacemos la construcción de una matriz y ponemos así, y ponemos cambio de temperatura y ponemos cambio de fase, entonces estamos asumiendo de que si el refrigerante es sólido puede ocurrir lo uno y también puede ocurrir lo otro. Ahora quiero que me digan cómo sería en el caso del líquido. Pregunto. ¿El líquido Para convertirlo a hielo, ¿qué? puede cambiar de temperatura a un líquido? Por supuesto. ¿Puede cambiar de fase? Sí. Puede cambiar de fase porque se puede convertir en vapor. Sin embargo, cuando llegamos a la situación de gas, simplemente nos encontramos con que la alternativa es simplemente cambio de temperatura. Y entonces acá hay que destacar algo que tiene que ver con la idea de en qué condición debemos usar los refrigerantes. Y es que durante los cambios de fase, si usted examina las propiedades termodinámicas de los distintos refrigerantes, repito, durante el cambio de fase se produce la mayor absorción de calor. Es decir, es más importante en términos cuantitativos una absorción de calor con cambio de fase que una absorción de calor que simplemente esté basado en cambio de temperatura. Entonces la intención al usar el refrigerante, en la medida de lo posible, no estoy hablando de los gases, estoy hablando de los sólidos líquidos, es que el refrigerante tenga esta oportunidad de cambiar de fase. Esto lo puede chequear usted muy rápidamente si se remite, vuelvo a repetir, al análisis de las propiedades termodinámicas de refrigerantes, porque cuando se produce un cambio de fase a una presión constante como la atmosférica, esta cantidad de calor, como es una cantidad de calor a presión constante, está dada por la diferencia de entalpías entre digamos, el estado final y el estado inicial. Y entonces usted inmediatamente examinando las tablas puede tener información sobre lo que yo le estoy diciendo. ¿Preguntas hasta acá? A ver si estamos asimilando las cosas. Yo les voy a rogar, porque me tienen de portero,
que sean puntuales. Hay gente que recién está llegando a la reunión. Por ahora les estoy dando cabida, pero la próxima vez no los atiendo. No soy portero. ¿Entienden lo que les digo? Así que lo ideal es que usted esté presente en la sala de espera de la reunión e inmediatamente yo le dé acceso todo el mundo arriba. Esto avísenle al señor Luis Ramírez que está queriendo ingresar. Ya la puerta está cerrada. Si alguien lo conoce, avísele que ya no han pasado 20 minutos del inicio de clase y seguimos con gente que está llegando no sé a qué, a raspar la olla. Bueno, pregunto otra vez si hay algún comentario sobre todo lo que estamos diciendo. Sí. ¿Qué tiempo tiende a durar un cambio de fase? ¿Qué tiempo? Sí. Bueno, eso depende de bajo qué condiciones se haga la transmisión de calor, pues, ¿no? Es decir, la velocidad de transmisión de calor depende de un montón de factores. Y al respecto yo le sugiero que usted repase lo que tiene que haber estudiado en, no sé en qué materia, en operaciones unitarias, en relación con la transmisión de calor. ¿Me entiende? No es que la transmisión de calor depende únicamente de que el asunto esté frío, ¿no? También depende del vecino, que es el que le transmite el calor, y de las condiciones que hay en el camino que atraviesa el calor. No sé si me estoy dejando de entender. Sí, se comprende. Gracias. Es decir, una cosa es que el refrigerante pueda absorber una cierta cantidad de calor y otra cosa es que lo haga con una cierta velocidad. ¿A ver? Sí. Cuando yo pongo el Q punto, estoy hablando de cantidad de calor transmitido por unidad de tiempo, que es creo lo que usted me está preguntando, ¿no? Entonces, lo que habría que preguntarse es qué cosas son las que intervienen en que la velocidad de transmisión de calor sea mayor o menor. Algo de esto vamos a conversar más adelante cuando hablemos de uno de los parámetros que mencionamos. Bueno, no lo mencionamos, pero los referimos cuando dijimos que el sistema de refrigeración por compresión tiene una serie de parámetros característicos. Uno de ellos se llama capacidad de refrigeración y tiene que ver con esto que estamos en este momento comentando, pero ya llegará su momento y hablaremos de ello. Mientras tanto, yo le sugiero para que usted aclare más su comprensión, que busque información sobre esto que se llama flujo calórico o velocidad de transmisión de calor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vale la pena mencionar lo siguiente, que es de extrema importancia. Dígame, ¿al hielo lo consigue usted en forma natural? No sé si me están entendiendo la pregunta que estoy haciendo. Si quieren hago un paralelismo. Si yo le digo a usted a las manzanas las consigue en forma natural, sí, me voy al mercado, me voy al súper y las encuentro ahí y las compro. ¿Cierto? Le pregunto, ¿al agua en estado sólido usted lo tiene, la tiene naturalmente? No. En un clima
como el que tenemos nosotros, un medio ambiente como el que tenemos nosotros acá en Santa Cruz, imposible, pues, ¿no? Entonces hay que fabricarlo al hielo. Es decir, hay que producir, hay que darle a la sustancia refrigerante, en general, el estado de refrigerante, es decir, la calidad de refrigerante. Y entonces eso sugiere de que tiene que haber todo un proceso de producción del refrigerante. Lo mismo ocurre con el freón 12, con el amoníaco, etc. Es decir, la pregunta sería, ¿cómo es que una determinada sustancia que califica como refrigerante puede llegar a tener una temperatura como esta que estamos mencionando, T sub 0? Es decir, ponerse tan frío que tenga la capacidad luego de absorber calor. Entonces, la respuesta a esto la vamos a encontrar en la termodinámica. Resulta que cuando una sustancia es sometida, y lo voy a anotar en grande, a un proceso de expansión adiabática, tiene la posibilidad de disminuir su temperatura hasta lograr, digamos, esta temperatura adecuada para que la sustancia pueda ser usada como refrigerante. Cuando usted estudió termodinámica ya analizó este fenómeno de expansión adiabática. Y enseguida voy a aclarar un poquito más por qué insistimos en que la expansión tiene que ser adiabática. O si quiere lo digo ya. Si la sustancia durante el fenómeno de expansión se va enfriando, inmediatamente el medio ambiente que la rodea, que está a mayor temperatura, va a empezar a transmitirle calor y entonces sería una pelea, ¿no es verdad?, entre lo que se quiere enfriar y el medio ambiente que lo quiere calentar. Entonces, si no hay esa transmisión de calor por parte del medio ambiente, entonces la sustancia con tranquilidad va a alcanzar esta temperatura de frío. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo o no? Sí, ingeniero. Entonces, la manera de que se pueda lograr una aproximación a esto, que en realidad es en extremo teórico, es que la expansión ocurra de una manera muy rápida, y es lo que normalmente pasa en los sistemas de refrigeración. Es decir, a la sustancia se la expande violentamente y entonces no se le da tiempo al medio ambiente a que le meta calor y compense el enfriamiento que está experimentando la sustancia. Bueno, desde el punto de vista de la termodinámica, esta expansión adiabática puede ocurrir en dos formas. De una manera reversible, tal como usted ha conocido los procesos termodinámicos en la materia que hizo antes, o que las características del proceso sean de irreversibilidad. Y entonces, si el proceso es reversible, pero además adiabático, de acuerdo con la termodinámica, el proceso resultará ser isoentrópico. Lo único que estamos haciendo ahora es recordar la segunda ley de la termodinámica. Si usted no se acuerda, pues búsquela, repase. Mientras que si el proceso es irreversible, entonces durante el proceso se llega a concluir de que va a existir aumento de la entropía. Entonces, esto nos va a permitir hacer un planteamiento gráfico que a continuación lo voy a
hacer. Para eso voy a borrar toda la pizarra. Y entonces apelamos para plantear gráficamente lo que hemos mencionado anteriormente a este diagrama, que tiene que ser bien conocido por usted. Lo que acabo de dibujar en el diagrama TS es la campana. Por supuesto que este diagrama responde a las propiedades de cada sustancia, o sea, cada sustancia en particular su propio diagrama TS. Y entonces voy a marcar esta línea, que es una línea isobárica a presión P1, y esta otra línea isobárica a menor presión, P0. P0 menor que P1. El caso que vamos a plantear es el caso concreto de un refrigerante usado en estado líquido en el momento de ser aprovechado como tal, y que es, digamos, el caso de prácticamente todos los sistemas de refrigeración que hoy en día están en funcionamiento. Entonces, fíjese, a la temperatura T1 y presión P1, podríamos tener a la sustancia en estado 1. ¿Qué representa 1? Líquido superenfriado. No, líquido saturado. Si estuviera por acá, sería líquido subenfriado. Si está por acá, es vapor saturado. Si está por acá, es vapor recalentado. Y por encima del punto crítico, que es el punto de la cima de la campana, se tendría gas. Entonces, acá tenemos líquido saturado. Fíjese que se encuentra a la temperatura T1 y a una presión P1. En relación con este líquido saturado, decíamos que podemos hacer dos procesos de expansión. Un proceso a entropía constante y otro proceso con incremento de entropía. Entonces, si el proceso es reversible y está ocurriendo entre la presión P1 y la presión P0, podríamos tener como resultado el estado 2, que representa 2. Mezcla de líquido y vapor. Y este fenómeno está ocurriendo tal como se lo ve en el diagrama a entropía constante. Lo que estamos pudiendo verificar en este caso es que como consecuencia de la expansión de la sustancia, la temperatura de la sustancia está disminuyendo. Y en el caso de los refrigerantes, por supuesto, la temperatura T0 alcanza valores menores que la temperatura ambiental. Entonces, este fenómeno que estamos mencionando de expansión adiabática es el fenómeno fundamental en la refrigeración. Ahora veamos el otro caso. Si durante el proceso, que es irreversible, hay aumento de entropía, entonces este va a ocurrir siguiendo la condición que estamos marcando, bueno, que es desconocida en realidad, con la línea de trazo hasta alcanzar el estado 2'. Es decir, que a pesar de que el proceso es irreversible, también se provoca un enfriamiento de la sustancia. ¿Pero qué diferencia entre 2' y 2? Pregunto.
El aumento de entropía. El título. Bueno, pero algo más, que usted lo está mirando por la posición que ubica el punto dentro de la... El título. El título. ¿Qué quiere decir esto? Que si durante el proceso 1-2 se forma una determinada cantidad de vapor, durante el proceso 1-2', esa cantidad de vapor es mayor. O dicho al revés, la cantidad de líquido es menor, ¿verdad? Entonces, y yo le preguntaría a usted, ¿en cuál de las dos situaciones le conviene más? A pesar de que la temperatura, fíjese, es exactamente la misma. Pregunto, otra vez, ¿qué le conviene más, que el título sea como 2' o sea como 2 al final del proceso de expansión? Como 2'. No, exactamente contrario. ¿Por qué razón? Acá, en el estado 2, hay mayor cantidad de líquido que de vapor, relativamente hablando, ¿cierto? Que en 2'. Y yo voy a usar a esta sustancia mezcla fría como refrigerante. Y me conviene que tenga la mayor cantidad de líquido, porque el líquido es el que puede cambiar de fase, no así el vapor, que puede aportar, pero no va a ser de gran valía. ¿Entienden lo que digo o no entienden? Es decir, Sí, mientras Sí, menor sea el título de la mezcla líquido-vapor que obtenga durante la expansión adiabática, mejor resultado puedo conseguir después en la absorción de calor. ¿De acuerdo? Esto más adelante lo vamos a traducir a través de un parámetro que tienen los sistemas de refrigeración, que ya se los voy avisando, se llama efecto refrigerante. Es decir, lo que estoy anticipando es que en el caso 1-2, el efecto refrigerante que voy a tener posteriormente va a ser mayor que en el caso 1-2'. Y eso era esperable, porque hay que recordar que las transformaciones reversibles siempre son mejores que las transformaciones irreversibles, aunque son teóricas, por supuesto. Pero es por eso que se las usa como referencia, ¿no? Para tratar de acercarse lo más que se pueda a esa característica. ¿Preguntas? Bueno, voy a concluir por hoy indicando de que un proceso como el 1-2 bien podría ser, en teoría, efectuado en una máquina donde se expande, como por ejemplo la turbina, pero lógicamente que se trata de una turbina ideal, porque estamos hablando de un proceso reversible. Mientras tanto, el proceso 1-2' también podría ser ejecutado en una turbina, pero real. Y en el extremo de la situación podría ser llevado a efecto en base a un fenómeno que usted lo conoció en termodinámica, que se llama estrangulamiento. ¿Qué dispositivo se usa para provocar estrangulamiento? Usted debe recordar de termo. las válvulas. Las válvulas. Y entonces vamos a tener la posibilidad de disponer para ejecutar el proceso de expansión adiabática de estos dos tipos de máquinas.
o una turbina o una válvula. Y entonces en los sistemas de refrigeración que hoy en día se utilizan, la pregunta sería, ¿qué se aplica? ¿Turbina? ¿Válvulas? Les dejo la pregunta, usted piénselo y el próximo día continuamos la charla. ¿Listo? Ok. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Bueno.